¿Realmente Yeshua practicaba la Kabbalah? Para responder esto hay que entender qué significa Kabbalah. Kabbalah significa recibir. Y que hay que entender también entre la diferencia de Kabbalah práctica y teórica. La Kabbalah práctica ya se llevaba a cabo en los tiempos sumerios, que está relacionado, por ejemplo, a los rituales de muertes de animales, sacrificios de humanos, etc. Y también esto continúa en el mundo egipcio. Vemos que en el mundo egipcio ya se practicaba la lectura de los salmos como herramienta cabalística. También están los rituales de animales hasta sacrificios de humanos. Y esto continúa en el mundo judío. El Zohar menciona que de cada 10 que salieron de Egipto, solo 1 era un justo. Los 9 eran egipcios. Es decir, venían con toda la doctrina que se practicaba en estas culturas anteriores. Por eso en el primer templo se mataban animales, aves, para dar como holocausto a este dios. De esa sangre se alimentaba esta entidad conocida como Yuhebajé. Y continúa en el segundo templo. Ustedes leyendo, viendo la historia, se dan cuenta que este acto sucedió. Pero también se agrega, después del retorno de Babilonia en el segundo templo de Ezra y los siguientes sabios, empieza la compilación del Sidur. Nos damos cuenta que ya la humanidad iba despertando, y esto iba asociando a que los rituales de animales lo hacían también los pueblos gentiles. Vemos a Balán, en el momento que se iba a vengar del pueblo de Israel, hacía maldiciones, también rituales de animales. Eso está en el mismo libro de Éxodo, Shemot. Hacía brujería, pero lo mismo hacían los sabios judíos. Lo mismo hacían, no había ninguna diferencia entre ambos bandos. ¿Por qué? Si vemos en el Sidur, y esto surge a partir de la frase de Oshea que dice: ya no matarás animales ni sacrificios de aves, reemplazarán por la plegaria de vuestros labios. Y vemos el libro del Sidur, que está compuesto aproximadamente 80% de salmos, ya que dentro de ellos están las maldiciones y bendiciones, y también están en la mitad el rezo principal, que está compuesta de 19 bendiciones, y una de ellas indica una maldición que hace todo el colectivo judío en sus rezos Shacharim, Minjá y Arbit, como para contrarrestar a esa fuerza que hacía Balán y que hace cualquier pueblo. Quiere decir que si hacemos una comparación es lo mismo, solo que dentro de la cultura de esa religión está legalizada, versus en el del otro lado no era legalizada, pero hacían lo mismo. Eso quiere decir que mirando desde este enfoque, Yeshua ya no llevaba a cabo la Kabbalah práctica, porque no estaba de acuerdo. En el Nuevo Testamento menciona que él no estaba de acuerdo en que los sabios hacían vanas repeticiones, porque se daba cuenta que dentro de esos rezos estaban las maldiciones y bendiciones, lo mismo que hacían Balán y lo mismo que hace cualquier brujo, ¿cierto? Yeshua ya era un ser más avanzado, evolucionado, entendía, y para llevarles un ejemplo, que él no llevaba a cabo la práctica de la Kabbalah, ni siquiera de las festividades, tal como lo hace un ortodoxo. Vemos que en el mismo Shabbat, en el libro de Shemot menciona que cuando un hermano israelita fue a sacar leña en aquel Shabbat, el castigo fue la muerte, ¿cierto? Para que no continúen otras personas rebelándose ante esta festividad de Shabbat. Versus Yeshua, el día de Shabbat, él sanaba, curaba, él amaba más al prójimo y a otros pueblos, dándole más importancia a la vida humana que a un ritual o a un texto supuestamente de un Dios que era de armonía, ¿cierto? Esa era la elevación de Yeshua. Él ya estaba en un nivel avanzado de armonía, unidad, por eso daba prioridad el amor al prójimo, según sus textos. Aunque hay diversos estudios, nos damos cuenta que según la historia se dice que Yeshua no existió, pero como personaje literario nos dejó muchas enseñanzas en el Nuevo Testamento, de amor, unidad, armonía, y que también a Yeshua se le puede ver como una conciencia crística que corresponde a la tríada superior, Keter, Jokmah y Binah, que corresponde con la unidad del tercer ojo. Al unificar esos tres mundos, el Cristo
o el Mashiach, tú puedes ver más allá del fundamento religioso y puedes entender que es más importante el amor a la humanidad, la unidad y la evolución de armonía en armonía, que ser radical con los textos bíblicos o las festividades y queriendo diferenciar en que otros pueblos son malvados versus tú por ser religioso eres el justo, el sadiquín. Pero vemos que es lo mismo. Ambos maldicen, Balaam maldecía y el pueblo de Israel maldecía. Mataban animales, hacían sacrificios de aves para alimentar esa misma entidad. ¿Cierto? Eso quería compartir, que en conclusión Yeshua no era un cabalista, porque el cabalista realmente es el que lleva la práctica. Yeshua sí sabía la cabalá teórica como experiencia en un conocimiento amplio de conciencia cósmica y también como investigación para poder repeler lo que hacían los maestros de sus tiempos. Él fue el que habló, aclaró y trajo un mensaje de luz contra estos sabios que hacían lo mismo que otros pueblos, pero querían hacer la diferencia, ¿cierto? Este era el Yeshua, la conciencia crística que nos dejó una luz y que no vino en realidad a morir por ti, sino que lo mataron por entregar esta luz. Las religiones y el sistema acabó con él porque estaba declarando una luz muy, muy grande. Eso quería compartir con ustedes. En conclusión, Yeshua no era cabalista. Si